Antes de que una carretera exista, antes de que veamos una mezcla asfáltica salir de una planta, hay una historia que empezó millones de años atrás. Una historia que no empezó en una refinería. Empezó con vida, restos de organismos, materia vegetal y animal, sedimentos, presión, temperatura y tiempo. Muchísimo tiempo. De ahí nació el petróleo. Y dentro de ese petróleo, entre gasolinas, diésel, turbocina y otros productos, queda una fracción pesada, oscura y pegajosa que muchas veces se ve como residuo. Pero ese residuo bien trabajado se convierte en uno de los materiales más importantes para construir caminos, el asfalto. Un material que no es completamente sólido, tampoco completamente líquido, un material que fluye, se deforma, se recupera y también envejece. Y si queremos entender por qué una carretera se deforma, se agrieta o dura más años, primero tenemos que entender la naturaleza del asfalto. Bienvenidos a Entre Datos y Asfalto. Arrancamos. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Continuamos con esta serie de mezclas asfálticas. En los capítulos pasados hemos visto los agregados. En el primer capítulo nos fuimos a este origen de las rocas, posteriormente pasamos a propiedades en estos agregados y aquí no va a ser la excepción. Quiero que veamos el asfalto y antes de entrar a la clasificación y algo más, quiero que entendamos de dónde viene, porque esto es importante para que posteriormente pasemos al tema de mezclas asfálticas. Pero no podemos entender una mezcla asfáltica si antes no entendemos el agregado y el asfalto. Y para entender de dónde viene este asfalto tenemos que irnos mucho antes de la refinería. El asfalto proviene del petróleo. El petróleo se forma a partir de materia orgánica, principalmente de restos de organismos antiguos, que pueden ser algas, plancton, microorganismos, materia vegetal y animal acumulada en antiguos ambientes marinos o lacustres. Esa materia orgánica queda enterrada bajo sedimento y con el paso de millones de años aumenta la presión, aumenta la temperatura y hay muy poco oxígeno. En esas condiciones la materia orgánica se transforma lentamente, primero en querogeno, después bajo ciertas condiciones de temperatura y tiempo en petróleo y gas. Entonces tenemos que el origen de este asfalto que conocemos, que va a nuestras carreteras, viene de hace millones de años. Entonces, cuando nosotros estamos viendo una carretera, estamos viendo una historia de millones de años, porque el agregado, como lo vimos en el primer capítulo, también estamos hablando de una historia larguísima, viejísima. Y aparte, si lo combinamos con el asfalto, entonces lo que vemos en nuestra carretera lleva millones de años de formación. Podríamos estar hablando inclusive desde antes que estuvieran los dinosaurios en nuestro planeta, tenemos rocas de este origen. Pero bueno, una vez que el petróleo se extrae, no se puede usar tal cual. El crudo de petróleo es una mezcla compleja de miles de compuestos, entonces lo que hacemos es llevarlo a una refinería. Ahí lo que se va a hacer, se va a calentar y se va a separar en diferentes fracciones según su punto de ebullición. Las partes más ligeras son las que van a salir primero, que vamos a tener los gases, la gasolina, la nafta, la turbocina, el diésel, aceites. Y al final quedan las fracciones más pesadas. En el fondo pesado de la destilación es donde empieza la historia de la industria del asfalto. Después de generar todos estos compuestos, nos queda un residuo rico en asfaltenos. Esa es la parte en la que tendríamos un asfalto de refinería, pero también si buscan en la bibliografía nos va a aparecer que tenemos asfaltos naturales. En algunos lugares el petróleo logra migrar hacia la superficie a través de fracturas, fallas o capas permeables. Cuando ese petróleo llega al exterior, queda expuesto al aire, al sol y al tiempo. Entonces, sus componentes más ligeros empiezan a evaporarse o a degradarse. Estos componentes que tienen son muy fácil de que se evaporen. En sí, la naturaleza hace algo parecido a una destilación lenta. Saca poco a poco las fracciones ligeras y deja el material pesado.
Sin en cambio, de donde vamos a obtener normalmente un asfalto viene de una refinería. En sí, lo que necesitamos entender es que el asfalto está conformado por asfaltenos, resinas y aceites. Los asfaltenos, que es el residuo que queda después de esta refinación, son la parte más pesada y rígida. Esto lo que le hace al asfalto es que le aporta cuerpo, le aporta rigidez, este color oscuro y su estructura. Pero si hay muchos asfaltenos, el asfalto puede volverse muy duro y quebradizo. Si hay pocos, puede ser demasiado blando o poco estructurado. Las resinas funcionan como una especie de puente. Ayudan a mantener dispersos a los asfaltenos dentro del resto del material. También aportan adhesividad y estabilidad al sistema. Sin suficiente resina, los asfaltenos pueden agruparse mal, el asfalto puede perder equilibrio y comportarse de manera menos estable. Los aceites o fracciones más ligeras dentro de los maltenos aportan movilidad, hacen que el asfalto fluya, se pueda manejar, recubre el agregado y no sea excesivamente rígido. Pero si hay demasiados aceites, el asfalto puede quedar muy blando y ser más susceptible a deformaciones. El punto aquí es de que se necesita un balance de estos componentes. Un buen asfalto necesita estructura, adhesividad y movilidad. Pero dentro del comportamiento que tiene el asfalto es uno de los comportamientos más complicados dentro de los materiales. Y eso hace que su análisis sea una parte muy complicada, hablando solamente desde cómo clasificarlo, cómo se comporta el asfalto como tal, y estas propiedades que se transfieren a la mezcla asfáltica. Una mezcla asfáltica se vuelve particularmente compleja por ese comportamiento que tiene el asfalto. Y justamente de ahí viene esto que le llaman el módulo dinámico. Es decir, nosotros no vamos a tener un módulo universal como hace años se pensaba, que decíamos, por ejemplo, para todas nuestras capas tenemos un cierto módulo y ese es el que siempre nos va a gobernar. No. Por ejemplo, en las mezclas asfálticas tenemos ese módulo dinámico. ¿Por qué es dinámico? Porque cambia. ¿Por qué cambia? Por la aplicación de la carga, no se va a comportar igual una mezcla asfáltica cuando un vehículo pasa a una velocidad lenta a una velocidad mayor. Por eso normalmente el carril de baja es el carril más dañado. También va a depender de la temperatura a la que esté nuestra mezcla asfáltica. Cuando aumenta la temperatura, también el módulo disminuye. Entonces, particularmente vamos a tener un comportamiento muy diferente de nuestra mezcla asfáltica en la mañana que en la tarde. Entonces, eso es lo que hace particularmente complicado estudiar las mezclas asfálticas y los pavimentos flexibles. Y el comportamiento del asfalto lo podríamos entender como un comportamiento viscoelastoplástico. No es un sólido perfecto, también no es un líquido común. Y bueno, en la parte viscosa, esta parte viscosa que es la resistencia a fluir, por ejemplo, entre el agua y la miel, es más viscosa la miel porque a la miel le cuesta más fluir. Si yo pusiera agua en una superficie y la dejara caer, va a llegar más pronto al final que si yo pusiera miel porque a la miel le cuesta más fluir. Entonces, la parte viscosa significa que el asfalto puede fluir. A temperaturas altas el asfalto se ablanda. Por eso se puede calentar, bombear, mezclar con agregado y tender en obra. Pero esa misma característica hace que si pasan estas cargas pesadas, lentas, el asfalto llega a fluir. Y ahí pueden aparecer ciertos comportamientos como la deformación permanente. Tenemos también una parte elástica. La parte elástica significa que el asfalto puede deformarse y recuperar parte de su forma. Cuando pasa una carga, el material se deforma y cuando la carga se va, una parte de esa deformación se recupera. Es como si tuviéramos una liga, la estiramos, después de que soltamos esa liga, recupera parte de su forma inicial. Y esa es la parte elástica que también tiene un asfalto. Y tiene una parte plástica. La parte plástica aparece cuando la deformación ya no se recupera. Hay una parte de nuestro asfalto que se va a poder recuperar, pero hay otra parte que no. Y la parte que no es este comportamiento plástico. Pero el asfalto también juega un papel importante dentro de la economía de un país. Y más
en países petroleros que gran parte de su economía se basa en este producto, porque por ejemplo lo que hace un país con el petróleo lo refina y puede obtener productos como la gasolina, el diésel, la turbocina, petroquímicos, pero cuando produces esos combustibles también generas fracciones pesadas, es decir, no todo el barril de petróleo lo podemos convertir en estos combustibles. Vamos a generar estos residuos y estos residuos necesitan un mercado y este mercado lo que hacemos con este residuo es convertirlo en asfalto para que pueda salir. Por ejemplo, supongamos que un país necesita producir mucha gasolina, pero al producir esta gasolina va a generar bastante residuo. Es como si yo tuviera un negocio de jugos de naranja y como residuo produzco esta cáscara. Entonces, yo puedo seguir produciendo mucho jugo de naranja, pero la cáscara se va a seguir acumulando hasta que llegue un momento en que voy a tener tanta cáscara en mi negocio que no me va a dejar producir más jugo de naranja. Entonces, tengo que encontrarle un uso a esa cáscara, que puede ser que puedo pagar para tirarla, puedo usarla como composta o puedo venderla para otro proceso, que lo ideal aquí sería que los residuos los ocupemos para otro proceso y que ese proceso también genere dinero. Por eso en países petroleros construir vialidades es una parte importante, porque si yo quiero tener una refinería andando al 100% que esté produciendo combustible, necesito construir infraestructura carretera de mezclas asfálticas. Y es un negocio muy redondo para los países porque, como lo veíamos en capítulos anteriores, una de las partes que más mueve a la economía son los caminos, es la construcción de infraestructura, porque toca muchas partes de la economía. Lo que decíamos esa vez, que para hacer una carretera, pues desde directamente a la constructora, hasta las refacciones, hasta la señora de la comida, hasta las talachas, se mueve bastante por esa actividad. Entonces, lo que podemos tener es que queramos construir más carreteras. Al querer construir más carreteras, puedo también producir más combustible porque le voy a encontrar ese destino final a ese residuo. Al construir esas carreteras, parte del dinero va a regresar a la misma bolsa del gobierno. ¿Por qué? Porque pues hay que comprar el asfalto, entonces es un negocio completamente redondo. Ellos lo pueden producir más combustible, a la vez construyen más caminos. Al tener un país mejor comunicado, la economía mejora, al construir estos caminos también la economía mejora y le dan salida a ese residuo. Aquí en México se tiene un caso particular que ese residuo se llegaba a ocupar para el asfalto, pero también para el combustóleo, que es este combustible para barcos. Pero las regulaciones ambientales internacionales redujeron fuertemente el contenido permitido de azufre en los combustibles marinos y esto afectó especialmente a los combustibles pesados con alto contenido de azufre, como el que teníamos en refinerías mexicanas. Entonces ya no se puede ocupar ese residuo en darle salida como combustóleo. Pero bueno, y aquí ya hemos entendido de dónde viene el asfalto, el papel tan particular que juega dentro de una economía y por qué un país petrolero no se puede quitar de producir caminos de mezclas asfálticas. Ahora veamos un poco acerca de su clasificación. Lo que les explicaba hace rato es de que tiene un comportamiento muy complicado el asfalto, es difícil de clasificar y se han hecho muchos intentos en este sentido de buscar clasificar al asfalto de manera adecuada, porque pues lo vemos, el asfalto proviene de un origen vegetal, animal de hace muchísimos años y clasificarlo es particularmente complicado. Tenemos algunos esfuerzos por clasificarlos y uno de los primeros fue por penetración. La clasificación por penetración es una de las más antiguas y son de las más fáciles de entender. Se mide qué tanto penetra una aguja normalizada en una muestra de asfalto bajo condiciones controladas de temperatura, carga y tiempo. Debemos de controlar la temperatura, particularmente en estas pruebas, porque sabemos que el comportamiento del asfalto va a cambiar según la temperatura. Y si lo vemos en las pruebas que se le hace al asfalto, hay temperaturas normadas por la misma razón. Y bueno, mientras más penetra la aguja, más blando es el asfalto. Mientras menos penetra, más duro es. Es una forma sencilla de clasificarlo, pero que al menos ya nos da una idea de la rigidez de este asfalto.
Posteriormente vino una clasificación por viscosidad y es como mucha gente lo sigue conociendo al asfalto, como un AC20, un AC30, pero esto depende completamente de la viscosidad. AC, ¿por qué era la clasificación AC? Es Asphalt Cement, es que es cemento asfáltico, y el otro número dependía exclusivamente de la viscosidad. En el siguiente capítulo les voy a explicar un poquito más acerca de cómo clasificarlos, pero que sepan que existía esa clasificación. Y posteriormente migramos a la clasificación actual, que es por grado PG. En sí un asfalto lo podemos clasificar por cualquiera de estas tres, pero la clasificación por grado PG es más amplia, entiende más el comportamiento, porque hace más pruebas, porque mide el comportamiento del asfalto mediante un riómetro, porque envejece al asfalto y mide su comportamiento, lo envejece en tres partes, porque en el asfalto vamos a tener el envejecimiento a corto plazo, en el cual simularíamos la parte de producción del mezclado, tendido y compactación, que es este pequeño envejecimiento a corto plazo, y se hace en un horno llamado el RTFO, y hay un envejecimiento a largo plazo, que ese es el envejecimiento que simulamos en el PAP. Ese envejecimiento simula ya una vez puesta en condiciones nuestra carretera, ya una vez que se compactó durante toda su vida útil. Ese envejecimiento ya tarda bastante. Entonces, aquí también medimos propiedades riológicas del asfalto mediante el riómetro. Se vuelve más larga la clasificación, pero podemos entender más a nuestro asfalto con la clasificación por grado PG. ¿Pero qué significa PG? Significa Performance Grade o grado de desempeño. Y lo que vemos en la clasificación por grado PG, después tenemos unos numeritos. Esos numeritos, ¿qué significan? Son rangos de temperatura donde el asfalto se va a comportar adecuadamente. Por ejemplo, un PG 64-22 me está diciendo que mi asfalto se va a comportar adecuadamente desde los menos 22 grados hasta los 64 grados. ¿Y cómo sabemos qué asfalto vamos a necesitar? Bueno, eso va a depender de nuestra zona, porque necesitamos tener una estación climatológica. En las estaciones climatológicas lo que tenemos es una medida diaria de la temperatura, de la precipitación, pero lo que a nosotros nos interesa son dos cosas en particular: la temperatura máxima y la temperatura mínima. Al menos en estas estaciones climatológicas necesitamos 20 años de registros diarios. Porque, pues, para que sea representativa esta toma de datos, en México tenemos el Sistema Meteorológico Nacional, que tiene su página, y esta página nos permite obtener todos estos datos. Si tú te metes a la página, vas a encontrar toda la data acomodada en un formato TXT. De ahí la tendrías que pasar a un Excel, ordenarla, y lo que necesitamos son esas temperaturas máximas y mínimas para unas ecuaciones que vamos a ver en el siguiente capítulo. En el siguiente capítulo les voy a explicar un poquito más de cómo obtenerlo, pero en sí lo que necesitamos es trabajar con estos datos. Son 20 años de registros diarios y es mucha data. Entonces imagínense ir al sistema meteorológico, descarga tu data, sepárala y después obtén tu grado PG. Es particularmente complicado. Por eso en PAVE Analyzer también tenemos una herramienta para obtener el grado PG. Es tan sencillo como vas al Sistema Meteorológico Nacional, a la página, copias el link, nada más copias el link, lo pegas en PAVE Analyzer, le das calcular, le das algunas características que te va a pedir del tránsito, como la velocidad de proyecto, la intensidad del tránsito en ejes equivalentes, y de ahí te va a dar el grado PG para tu proyecto. Le tienes que meter tu latitud y te va a entregar el grado PG con todo un análisis completísimo. Primero, aquí en México hemos tenido varias actualizaciones a la norma de grado PG, también las voy a explicar en el siguiente capítulo para no alargar mucho pero te lo da por la 2008 y por la 2025. La 2025 puede ser la que todos deberíamos de usar, pero están coexistiendo en muchos proyectos y por eso lo hemos conservado. Pero te va a dar eso, te va a acomodar tu data, te va a dar tu mínimo anual, te va a dar toda tu información, y eso en cuestión de segundos. Te ahorramos ese análisis de datos, es completamente gratis, así que si no te has inscrito a payfanalizer.com, es momento de hacerlo. Vamos a estrenar en la versión 1.0 algo todavía más potente que eso.
Ahí también tenemos ahí algo muy, muy bueno que es el chatbot que tiene inteligencia artificial. ¿Qué hacemos con la inteligencia artificial? Bueno, creamos un agente. Un agente te va a guiar en el paso a paso. Supongamos que entras a la plataforma, que es extremadamente sencilla porque buscamos que sea muy sencillo para nuestros usuarios, pero abajo, cuando entres a la sección de grado PG, va a haber un robotcito que te va a decir si necesitas ayuda. Lo abres y se va a abrir un chat. Y le puedes preguntar, oye, ¿sabes qué? Quiero que nada más me auxilies, dudas, o ¿sabes qué? Vamos a calcular directamente desde este chat. Él te va a decir, ok, pues mira, aquí está el link, ve, pégame tu enlace y aquí te voy explicando todo lo que necesitas para armarte tu grado PG. En el mismo chat te va a dar tu PDF y mira, listo, muy sencillo. Es lo que logramos hacer al combinar la inteligencia artificial con nuestros módulos, que el usuario pueda obtener bien su grado PG, que pueda tomar buenas decisiones y que liberemos al ingeniero de ese trabajo pesado que es, híjole, descárgate esto en TXT, después pásatelo Excel, después clasifica y algo que te tardarías mucho tiempo aquí es cuestión de segundos. O sea, realmente, aunque tenemos estaciones que son hasta de 70 años y nos hemos tardado menos de un minuto. Entonces, pues en ese minuto a lo mejor apenas estarías abriendo tu Excel. Te invito a probarla. Y pues recuerden, ahorita están viendo grado PG, se interesan por esto, vayan, inscríbanse, hagan su cuenta, es completamente gratis. Calculen su grado PG, corran algunos ejemplos. En la versión de PF Analyzer 1.0 viene una herramienta todavía más potente que todavía les va a ahorrar más tiempo, que, híjole, que va a estar súper sencilla ya. O sea, ya más fácil ya no lo vamos a poder hacer. Donde van a tener su data, va a estar bastante bueno. Nada más se los adelanto. Y recuerden también seguirnos en nuestras redes sociales. Vienen videos muy padres, muy bonitos. Dentro de ellos vienen muchas explicaciones técnicas, siendo que en la industria del asfalto hay muchos mitos en algunas cosas. Por ejemplo, la semana pasada estrenamos un capítulo de la macrotextura, porque yo ya he tenido varias obras donde voy y me dicen, oye, es que esta carpeta densa se necesita ver como una mesa de billar, lisa, lisa. No quiero ver la grava, aunque la grava es parte de una mezcla densa. ¿Y por qué no se tiene que ver? Y vemos el impacto que puede tener una mezcla así de lisa, que no tenga macrotextura en el frenado y en la seguridad vial. También van a estar saliendo ya unos capítulos donde les platicamos el camino de Pave Analyzer. Hemos notado que hay mucha gente que quiere generar software, que quiere crear sus herramientas. Ahorita con IA se ha hecho más fácil. Nosotros cuando empezamos todavía ni existía la IA. Bueno, sí existía, pero no de la manera que la conocemos ahorita. Pero ahí, aparte de contarles, les vamos a dejar algunos consejitos acerca de qué cursos, por ejemplo, qué tomé para programar espectros de carga, qué tomé para los módulos que se hicieron en cuanto a eso, algunos cursos que son muy buenos, que considero que son buenos, algunos tips, herramientas. Aquí es el chiste es de aportarle valor a toda nuestra audiencia. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales porque ahí se viene todo. Si están inscritos en Pave Analyzer, cada lunes o martes les va a llegar un correo. Martes porque luego me restringen el número de correos que puedo enviar, ya lo estoy resolviendo. Pero ya pasamos cierto número de usuarios, afortunadamente. Entonces, justamente es lo que hoy ya no me dejó, que hoy es lunes, lo estamos grabando el lunes. Normalmente grabamos el capítulo el lunes y pues les estaría llegando este correo también. Viene mucho valor para todos nuestros usuarios y es lo que más queremos. No queremos guardarnos nada. En el siguiente capítulo vamos a ver un poquito más de grado PG. Ahorita quiero cerrarlo así para no dejar el capítulo tan largo. Muchas gracias por habernos escuchado y nos escuchamos la próxima semana.